Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo guardar de Excel a PDF, pero sin que se recorte alguna parte de tu información de Excel. Vamos a aprender a hacer algunas configuraciones para que no se te pierda información o la información no te mande a otra página. Bien, yo acá tengo, miren, dos ejercicios que ustedes lo pueden descargar si es que desean. El link se los voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo. Bien, lo que vamos a hacer a continuación también es, si es que gustan, este título principal o este encabezado de su tabla también puede aparecer en todas las hojas. Vamos a hacer algunas configuraciones que seguramente les va a parecer interesante. Bien, vamos a comenzar con esto, pero antes, por favor, si uno de nuestros videos te ha ayudado en algún momento o si este video te es de ayuda, nos estarías ayudando muchísimo si te suscribes a nuestro canal dando un clic solamente donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Miren, lo primero que hacemos es cómo guardamos de Excel a PDF o cómo exportamos, ¿no? Nos vamos a la parte izquierda superior a la pestaña Archivo, nos vamos a guardar como y nos vamos a examinar. Yo acá voy a seleccionar una ruta, lo voy a poner en escritorio y miren, acá en tipo voy a seleccionar este que dice PDF, ok, la extensión .pdf. Doy un clic acá y vamos a ponerle un nombre. Yo voy a poner, por ejemplo, prueba 01. Ahí lo tengo. Le doy en guardar y vamos a ver cómo nos exporta. Aparentemente está bien, miren cómo se está comportando. Bajo un poquito, miren, acá también me parece que estaría bien aparentemente. Pero al final, fíjense aquí que una columna de la tabla de Excel me está arrojando en otra hoja. Y así sucesivamente, miren, esto es lo que obtengo. Bien, ahora sí, vamos a hacer las configuraciones. Voy a minimizar esto y quiero que observen que después de guardar a PDF me aparecen estas líneas punteadas. Miren, voy a bajar un poquito más y acá también tengo abajo, miren, en la parte horizontal las líneas punteadas. Eso me indica que todo este recuadro que encierra las líneas punteadas es una hoja. Si me voy a la siguiente hoja, miren, aquí también yo tengo las líneas punteadas que estamos observando. Entonces, esta vendría a ser otra hoja. Y si me voy abajo, también tengo la tercera hoja. Y por acá, miren, también tendría una hoja más. Este es el resultado que estamos observando acá, las 4 hojas. Miren, ahí lo tenemos. Pero, si quisieran verlo, se podría decir de una manera más resaltada, a la parte derecha inferior, aquí tenemos esta opción que dice vista previa de salto de página. Damos un clic acá y quiero que observen que ahora los recuadros, las líneas punteadas, aparecen de color azul. Y también me aparecen el número de página. Miren, página 1 y página 3, que es este pedacito, ¿no? Que lo estamos viendo aquí. Miren, aquí está la página. Esa es la página 3, ¿no? Y la página 4, miren, está al final, que es este pedacito. Acá también me dice página 4 y página 2. Lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar todos nuestros datos. Seleccionamos todos nuestros datos. Miren, seleccionamos toda nuestra tablita. Nos vamos a la pestaña que dice disposición de página. Y vamos a ir donde dice área de impresión. Y seleccionamos establecer área de impresión. Damos un clic acá. Y si es que no ha solucionado el problema. Miren, si es que no ha solucionado el problema que tenemos aquí, la línea sigue dividiendo en 4 páginas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí mismo donde dice disposición de página y en escala le vamos a ir bajando un poco. Miren, vamos a ir bajándole un poquito, ¿ok? Vamos a ponerle 60. Miren, no nos soluciona, vamos a ponerle 55. No nos soluciona. En caso de que no le solucione, entonces a la línea azul le podríamos arrastrar hacia la derecha, o sea, hasta el tope. Le arrastramos a la derecha, miren, y ya desapareció. Y automáticamente acá me está mandando una escala de 54. O sea, el ajuste lo ha hecho automático al arrastrar la línea azul a la derecha. Quiero que observen que acá tengo página 1
y acá tengo página 2. O sea, ya no tengo 4 páginas. Si me voy a la pestaña archivo, me voy a guardar como, examinar, vamos a poner a ver la prueba 2. En tipo le vamos a poner PDF y aquí vamos a poner prueba. Vamos a poner prueba 02. Vamos a ver cómo nos exporta. Le damos en guardar. Miren, ahora sí solamente tengo 2 páginas. Solamente tengo 2 hojas. Miren, en la primera prueba tenía 4, ¿no? Que es esta. Ahora en la segunda solamente tengo 2. Si yo quisiera, miren, que este encabezado se repita en todas las hojas, porque es muy probable, hay casos. Entonces vamos a venir y nuevamente vamos a dar un clic en cualquier parte de su tabla. Seguimos acá en disposición de página y donde dice imprimir títulos le vamos a dar un clic. Les va a saltar la siguiente ventanita. Y aquí donde dice repetir filas en extremo superior vamos a dar un clic y vamos a seleccionar todo el encabezado que lo tenemos acá. Miren, ahí ya lo acabamos de seleccionar. Es la fila 1.1. Le damos en aceptar. Vamos a ir nuevamente a archivo, guardar como, examinar. Vamos a buscar el PDF y vamos a poner acá prueba 03. Le damos en guardar. A ver, vamos a ver, miren, y ahora el encabezado, fíjense que ya está en 2 páginas, ¿ok? En el PDF. Vamos a ver el último ejemplo, rápidamente, tenemos acá el ejercicio 2, y este sí es bastante ancho, miren, este sí es bastante ancho. Vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos todo, miren, seleccionamos toda nuestra tablita, vamos a ir donde dice área de impresión, lo mismo, área de impresión, y establecer área de impresión. Damos un clic acá. Luego de eso vamos a ir, miren, ahora sí les va a aparecer por acá las líneas punteadas. Les va a aparecer las líneas punteadas. A ver, no lo estoy viendo, pero vamos a ver qué pasa. Seleccionamos todo nuevamente y vamos a ir donde dice, miren, orientación. Y en orientación le vamos a dar donde dice horizontal. Un clic en horizontal. Bien, luego de eso vamos a ir nuevamente acá donde dice vista previa de salto de página. Un clic aquí y miren que me aparece en 3 hojas. Lo que ahora vamos a hacer es arrastrar esas líneas a la derecha. Miren, vamos a arrastrar esas líneas a la derecha y ya me acaba de aparecer en una sola página. Miren, control Z, la línea azul, esta línea azul, le vamos a arrastrar todo a la derecha. Y me tiene que aparecer solamente una página. Vamos a ir a archivo, guardar como, examinar y vamos a ver cómo me aparece en PDF. Miren, acá en PDF le voy a poner esta, si no me equivoco es la prueba 4, ¿no? 04. Le doy en guardar y miren, acá está, pero ojo, ya está en una hoja horizontal. Y si doy control más, miren cómo se va acercando y ahí están los datos. Pero de esta manera, si la tabla es muy ancha, igualmente me va a aparecer en horizontal, pero los datos obviamente más pequeñitos, ¿no? Pero como pueden observar, ahí está todo nítido si nos acercamos. Bien, y eso sería todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes comentarnos a este mismo vídeo para nosotros responder. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos en el próximo vídeo.